En el aniversario de mis padres, mi hermana se sentó en el regazo de mi esposo mientras todos reían. Mamá levantó su copa, la verdad es que se ven mejor juntos. Me puse de pie, temblando de ira. Luego mi esposo se puso de pie. Miró directamente a mi hermana y dijo una oración que borró la sonrisa de su rostro. Mi nombre es Linda Secor y tengo 34 años. En el 38º aniversario de mis padres en nuestro patio trasero en Mason, Ohio. Mi hermana Megan se subió al regazo de mi esposo Cole frente a 40 invitados. Ella levantó su copa de vino y se rió. Mi madre inmediatamente levantó la suya y dijo en voz alta. La verdad es que se ven mejor juntos. De todos modos. Linda está demasiado ocupada salvando a extraños y bombeando hormonas en su cuerpo vacío como para darle a Cole un hijo de verdad. Toda la familia estalló en carcajadas. Me puse de pie temblando. Con el dolor de 3 ciclos fallidos de fecundación in vitro aún vivo en mi pecho. Cole no se movió al principio. Luego se levantó lentamente. Miró directamente a Megan y pronunció una oración que borró la sonrisa de su rostro y convirtió la copa de mi madre en hielo en su mano. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta humillación pública no era el final de mi historia. Fue el momento exacto en que sus secretos cuidadosamente ocultos comenzarían a destruirlos a ellos. En su lugar. Cole y yo hemos estado casados 6 años. Lo conocí en el Hospital Christ de Cincinnati a las 3 de la mañana en septiembre de 2018. Él estaba sentado junto a su madre en la sala de espera de la sala de emergencias. Ella había entrado con dolores en el pecho que resultaron ser reflujo ácido. Yo estaba trabajando horas extras, todavía con mi uniforme médico. Y me senté a 2 sillas de distancia porque era la única silla con un reposabrazos que funcionaba. Él no dejaba de rellenar el vaso de agua de su madre. Agradecía a cada enfermera que pasaba. Cuando finalmente salí de mi turno a las 6 de la mañana, me preguntó si podía invitarme a un café. Dije que sí porque no me miró como a una mujer a la que quería impresionar. Me miró como a una persona a la que quería recordar. 22 meses después, en junio de 2020. Nos casamos en el pequeño jardín detrás de la Iglesia Metodista Unida de Mason frente a 42 de las personas que más nos amaban. Cole tenía 30 años, yo tenía 29. Él ya enseñaba historia estadounidense en la escuela secundaria Mason y era entrenador del equipo juvenil de fútbol americano. Yo acababa de terminar mi primer año como enfermera anestesista registrada certificada en el Hospital Christ, durmiendo a los pacientes y trayéndolos de vuelta para ganarme la vida. Él ganaba 68.000 al año. Yo ganaba 212. Mi madre nunca me dejó olvidar qué número era cuál. Tenía la costumbre de preguntar por mi sueldo en las cenas familiares. Para luego hacer una pausa antes del postre y preguntar cuándo Cole finalmente iba a estar a la altura. Como si un hombre que preparaba huevos revueltos a las 10:00 de la noche para su exhausta esposa no estuviera ya a la altura. En las mañanas después de mis turnos nocturnos, Cole siempre tenía café esperando en el mostrador de la cocina. Ese mes de abril, 3 semanas antes de la fiesta del 38º aniversario de mis padres. Llegué a casa a las 6:00 de la mañana después de un turno de 14 horas y encontré algo nuevo en el mostrador junto al café. Una ficha de índice doblada. Con su letra de maestro, en bolígrafo azul, 4 líneas cortas. Tercer año consecutivo. Cualquiera que sea el resultado, estoy aquí. Él había estado contando los ciclos de fecundación in vitro de la misma manera que yo lo sabía. Estado contando. No lo había dicho en voz alta en semanas porque yo se lo había pedido. Susurré desde el mostrador, no tenías que hacerlo. Él estaba apoyado en el marco de la puerta con el cabello aún mojado por la ducha. Sí tenía. Guardé la tarjeta en el cajón con nuestro certificado de matrimonio y la carta del centro de fertilidad de Ohio. Cuando me di la vuelta, su teléfono vibraba en la mesa. Lo recogió, miró la pantalla y lo puso boca abajo sin contestar. No pregunté.
Él no ofreció explicaciones. Esa era la forma de nuestra casa. 2 domingos antes del aniversario. Mi madre Débora nos invitó a cenar a la casa en la que crecí en Reading Road. Ella siempre invitaba a Cole. Me invitaba a mí porque yo venía con él. Mi hermana mayor Megan estaba allí con sus 2 hijos de su matrimonio con Brandon Doyle. Tyler, que tenía 8 años, y Josie, que tenía 5. Mi madre había sentado a Megan junto a Cole de la misma manera que había estado sentando a Megan junto a Cole en cada cena familiar durante un año. Megan le tocó el brazo 2 veces durante la oración de agradecimiento. Nadie en esa mesa pensó que eso fuera extraño excepto yo. A mitad de la comida, Megan se estiró por encima de Cole para alcanzar la sal y dejó que su mano descansara en el hombro de él más tiempo del que la sal requería. Cole, eres el único hombre en esta casa que puede cortar un pavo sin quejarse, dijo ella. Algunas mujeres aprecian eso, dijo mi madre desde el otro lado de la mesa. ¿Verdad, Linda? Y toda la sala se rió. Yo también me reí. Tenía 34 años de práctica. Después de la cena, Cole se quedó en el porche trasero haciendo una llamada telefónica. Su voz era demasiado baja para que yo pudiera escuchar las palabras. Cuando abrí la puerta para llevarle un café, terminó la llamada de inmediato y guardó el teléfono en su bolsillo. Me besó en la parte superior de la cabeza. Me preguntó si quería ir a casa. Dije que sí. No pregunté con quién había estado hablando. Cole había empezado a correr los sábados por la mañana ese mes de enero. Nunca me invitó. Decía que necesitaba el silencio. En el tercer sábado de abril, el sábado antes del aniversario, encontré un sobredoblado en el bolsillo de sus pantalones cortos de correr cuando estaba lavándola ropa. No había ninguna carta dentro, solo 3 palabras con su letra en el exterior del sobre. Septiembre a noviembre. Puse los pantalones cortos en la secadora. Puse el sobre exactamente donde lo encontré. Me dije a mí misma que confiaba en él. Lo había hecho durante 6 años. Fuera lo que fuese que significaran esos 3 meses, él me lo diría cuando estuviera listo. Esa tarde, mi padre Dale vino a arreglar un desagüe lento en nuestra cocina. Había sido plomero durante 40 años antes de jubilarse en 2022. Y todavía se negaba a dejarme pagar a un extraño por cualquier cosa que pudiera manejarse con una llave de tubos. Cuando terminó, salió al garaje sin decir por qué. Y lo seguí porque sabía que la silla alta para bebé todavía estaba allí, de roble macizo. La había comprado en una carpintería de Loveland hace 3 años. Justo después de nuestro primer ciclo fallido de fecundación in vitro. La había traído un domingo por la tarde, la dejó en nuestra cocina y dijo: «Para cuando estén listos». Yo había llorado en sus brazos en la entrada. No había sido capaz de moverla desde entonces. Se quedó de pie frente a ella durante mucho tiempo. Luego dijo sin darse la vuelta: «¿Sabes? Todavía pienso en el día que compré esto». «Papá, lo estamos intentando de nuevo». «Lo sé, cariño». Su voz era baja. «Pero quiero que sepas que, pase lo que pase después, estoy de tu lado». «No del de ella», dijo ella de la forma en que un hombre dice un nombre que no puede permitirse pronunciar. En ese momento no sabía a qué mujer se refería. 2 semanas después, entendería que se refería a ambas. Cole estaba cortando el césped de la entrada a la mañana siguiente cuando su teléfono se encendió en el mostrador de la cocina junto a mi café. Miré la pantalla sin querer. Rená, 4ª llamada de hoy. La miré durante mucho tiempo. Cuando él volvió a entrar por agua, le dije: «¿Quién es Rená?». Respondió con demasiada calma: «Solo cosas de la escuela». Asentí. Terminé mi café. Cuando volvió a salir, abrí el directorio del personal de la escuela secundaria Mason en mi computadora portátil y busqué a Rená. No había ninguna maestra, ninguna entrenadora, ninguna consejera. Ninguna asistente con ese nombre en todo el distrito.
Antes de llevarlos a la historia familiar que condujo a ese brindis, permítanme advertirles ahora. Las pruebas empeoran a partir de aquí. Si están aquí por justicia, no solo por chismes, quédense conmigo. Necesitan saber algunas cosas sobre mi madre antes de que los lleve de vuelta al 25 de abril. Deborah Secor ha sido la secretaria en la Iglesia Metodista Unida de Mason durante 19 años. Dirige la Hermandad de Mujeres, que tiene unos 60 miembros activos y se reúne en el sótano de la iglesia todos los jueves. Tiene un himnario favorito que guarda en el primer banco y una silla favorita en la cocina de la hermandad en la que nadie puede sentarse excepto ella. Toda mujer en esa iglesia la ha escuchado decir la frase, el Señor no pregunta, Él designa. La mayoría de ellas están bastante seguras de que ella cree que Él la designó a ella. Tenía 26 años cuando se casó con mi padre en abril de 1988. Megan nació 8 meses y medio después, en diciembre de ese año. Mi madre les dijo a todos en la iglesia que Megan se había adelantado. Nadie contó los meses. Ese es el tipo de ciudad que es Mason. Yo nací 2 años y medio después que Megan, en abril de 1991. Desde el día en que tuve edad suficiente para notarlo, mi madre tenía un sistema. Megan recibía el vestido nuevo para Pascua. Yo recibía el vestido viejo de Megan. Megan recibía las lecciones de piano. Yo recibía una Biblia usada. Cuando Megan tenía 15 años. Mi madre le regaló un suéter de cachemira de una boutique en Cincinnati que costó $180. Cuando yo tenía 12 años. Me dio una nueva versión internacional encuadernada en cuero con una inscripción en la cubierta. Interior, a la hija que entiende el sacrificio. Todavía tengo esa Biblia en el estante de mi sala de estar. Durante 22 años, pensé que esa inscripción era un cumplido. No lo era. Era una instrucción. Cole y yo comenzamos la fecundación in vitro en marzo de 2023. El primer ciclo fracasó en la semana 3. El embrión simplemente dejó de desarrollarse. El segundo ciclo en febrero de 2024 llegó a la semana 7 antes de que sufriera un aborto espontáneo en el baño del trabajo entre 2 casos. El tercer ciclo fue en octubre de 2025. No quiero describir los días que siguieron a la transferencia. Solo diré que cuando el Dr. Bellamy nos dijo que la prueba beta era negativa, Cole me llevó a casa desde la clínica y no encendió la radio durante todo el viaje de 30 minutos. Habíamos gastado $76.400 de nuestro propio dinero en esos 3 ciclos. El seguro no cubrió nada. Guardé las facturas en el cajón superior de mi escritorio en una carpeta de papel manila etiquetada. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Cuando abrí ese cajón el lunes después de que fracasara el tercer ciclo, noté algo en el fondo de la carpeta que no era mío. Una sola hoja. Una impresión de una solicitud enviada al Departamento de Registros Médicos del Centro de Fertilidad de Ohio. La firma en la parte inferior era de Cole. La solicitud era para el historial completo de mi ciclo 3. Incluida la documentación de la cadena de custodia de embriología. La había presentado 12 días antes. No me lo había dicho. Una semana después, mi madre me dejó un mensaje de voz. No preguntó si yo estaba bien. No mencionó el ciclo. Dijo con esa voz pastoral que usa para las personas sobre las que ya ha tomado una decisión. Cariño, sé que has pasado por un momento difícil. Pero Megan realmente necesita a la familia en este momento con la situación de la custodia. Trata de no hacer que la Navidad se trate de la fecundación in vitro este año. Borré el mensaje de voz. No se lo dije a Cole. Había estado borrando mensajes de voz de mi madre desde que tenía un teléfono. A la semana siguiente, me reuní con mi amiga Colleen O'Brien para tomar un café en la pequeña panadería de Montgomery. Colleen ha sido enfermera anestesista registrada certificada en el Hospital Christ tanto tiempo como yo. Hicimos la residencia juntas en Miami de Ohio. Revolvió su café con leche y me miró de la forma en que mira a los pacientes cuyos signos vitales
Tienen una tendencia incorrecta. Luego dijo sin rodeos, Linda. Tengo una amiga técnica en el centro de fertilidad. Me dijo que la identificación de la madre en tu ciclo 3 no coincidía con la fecha del historial. Un detalle pequeño pero extraño. Dejé de revolver mi café. ¿Cómo se llamaba la enfermera?, preguntó Kalin. La que estaba en la sala de transferencias. La enfermera registrada del turno de noche. ¿Quiere? Decir que se llamaba Rena algo. Recordé la pantalla del teléfono en el mostrador de la cocina. Rena, cuarta llamada de hoy. No dije el nombre en voz alta en la panadería. Le dije a Kalin que la llamaría al día siguiente. Esa noche, después de que Cole se durmiera, fui a la habitación de invitados donde guardaba nuestros álbumes de fotos. Encontré la tarjeta de Navidad de 2019, la última antes del divorcio de Megan. Mi madre estaba en el centro. Megan estaba a su derecha, con la mano en el hombro de mi madre. Cole y yo estábamos en la parte de atrás, a cada lado de mi padre. Le di la vuelta a la foto. En la parte posterior, con la cuidadosa letra a lápiz de mi padre. 4 palabras que nunca antes había notado: la verdad gana, incluso cuando espera. El miércoles antes del aniversario, mi madre me llamó sobre la fiesta. Estaba llamando a todos. Tenía que asegurarse de que las flores fueran del tono crema correcto. Tenía que asegurarse de que el pastor estuviera sentado cerca de la familia. Tenía que asegurarse de que Megan tuviera un lugar de honor porque Megan había pasado por mucho. Y luego dijo con la misma voz casual, oh, y cariño. Por favor no vuelvas a usar ese vestido azul marino. Te hace lucir cansada. Megan va a ir de color. Créeme. Solo para que lo sepas. Dije que iría. Dije que pensaría en el vestido. Después de colgar, abrí la billetera de Cole para pagar una pizza que estaba en camino. Y había otro trozo de papel doblado detrás de su licencia de conducir. Un recibo de facturación del Centro de Fertilidad de Ohio. Solicitud de registros médicos presentada por Cole Whitaker. Puse el recibo de vuelta donde lo encontré. Le pagué al repartidor de pizzas en efectivo. Me comí una porción de pie en el mostrador mientras pensaba en la pregunta que me había estado atormentando durante una semana. Si Cole me estaba engañando con una mujer llamada Rena. ¿Por qué estaba presentando solicitudes de registro sobre mi ciclo fallido de fecundación in vitro? Esa pregunta me sostendría durante las siguientes 3 semanas. 3 semanas después, me salvaría la vida. 3 semanas antes de la fiesta. Mi madre inició un chat grupal familiar titulado Aniversario Principal 2026. Agregó a 17 personas. A la tía Marilyn Grady, la hermana menor de mi madre. A mi prima Karen Wessler, que era la hija de Marilyn. Al hermano de mi padre, a la esposa del pastor. A media docena de mujeres de la Hermandad de Mujeres, a la madre de Megan y Brandon, Sylvia Doyle. A pesar de que Megan y Brandon se habían divorciado hacía 4 años, nos agregó a mí y a Cole al final. Publicó un plano de los asientos esa misma noche. Megan estaba en la mesa 1 con Cole. Mi padre y mi madre también estaban en la mesa 1. Yo estaba en la mesa 4 cerca de la puerta de la cocina con la prima Karen y el pastor Ellis Harwell. Cole siempre amó las flores de mis centros de mesa, escribió mi madre debajo del plano. Así que lo puse cerca de ellas. Linda, cariño. Estás en la mesa 4 con la prima Karen. Ustedes dos siempre tienen mucho de qué ponerse al día. Cole leyó ese mensaje por encima de mi hombro. No dijo nada. Solo asintió una vez. Escribí una respuesta, la borré y no escribí nada. El código de vestimenta llegó a la mañana siguiente. Colores pastel o blanco para la familia. Pregunté en el chat si el azul marino estaba bien. Mi madre respondió en privado 30 segundos después. Cualquier cosa con la que te sientas mejor. Megan irá de color crema. Solo para que lo sepas. Abrí mi armario esa noche. El vestido azul marino colgaba en la parte posterior de la puerta.
Lo elegí. 5 días antes de la fiesta, Megan llamó a Cole para pedirle prestado su automóvil. El de ella estaba en el taller. Vivía a 12 minutos de distancia en una casa adosada cerca del embalse. Cole condujo hasta allí. Le entregó las llaves y se quedó en el escalón de la entrada más tiempo del necesario. Ella dejó que su mano descansara sobre la de él mientras tomaba las llaves. Y esto es exactamente lo que dijo porque Cole me lo contó después. Cole. Si las cosas fueran diferentes, ya sabes, yo habría sido la hermana que te eligiera. Él dijo, no son diferentes, Megan. Condujo a casa en mi automóvil. Cuando regresó a nuestra cocina, hizo algo que no lo vi hacer hasta mucho después. Abrió su computadora portátil. Escribió un correo electrónico al pastor Ellis Harwell. Quedan 2 semanas. Ella está intensificando la situación. En la cena esa noche, Cole no dejaba de mirar la puerta principal como si estuviera esperando a alguien. Le pregunté si todo estaba bien. Él dijo, solo estoy cansado. No estaba mintiendo. Pero tampoco me estaba diciendo la verdad. A la mañana siguiente, encontré su cuaderno negro Moleskine abierto en la mesa de la cocina. Debió haber olvidado cerrarlo antes de irse a la escuela. Leí las 2 primeras páginas antes de poder detenerme. 4 de septiembre, primer mensaje de voz de Megan que dice que Linda trabaja de noche. Ofrece compañía. 3 de octubre. Accidente en la cafetería en Reading Road. Ella había estado sentada allí 1 hora. 9 de octubre. Transferencia del ciclo 3. Renaa Ayobay en el turno. Primera bandera roja. 12 de noviembre. Mensaje de texto. Linda está exhausta. Deberíamos estar solos. 1 de diciembre. El lenguaje de Débora aparece en los mensajes de texto de Megan. Misma fraseología. Instrucciones. Había más páginas. No las leí. En la última página, con una letra diferente, la de mi padre, vi una sola línea, 25 de abril. Día del ancla. Cerré el cuaderno y lo puse exactamente donde lo encontré. No le pregunté a Cole al respecto esa noche. No le pregunté al respecto la noche siguiente. Confiaba en él. Entendí con una certeza que no podría haberle explicado a nadie que, fuera lo que fuera que estuviera construyendo, era para mí. La noche antes del aniversario, mi padre pasó a dejar una bolsa de tomates de su jardín. No entró. Caminó hacia el garaje. Lo seguí. Desdobló un paño gris suave y lo colocó sobre la silla alta, la que me había comprado 3 años antes. No me miró mientras lo hacía. Dijo, pase lo que pase mañana, cariño, conserva esta silla. No la vendas. Luego se fue. Me quedé en el garaje oscuro con la mano en la silla cubierta durante mucho tiempo. En la mañana de la fiesta, me puse el vestido azul marino. Cole se me acercó por detrás frente al espejo del baño y presionó su boca contra mi cabello. Pase lo que pase hoy, dijo, no estarás sola en esto. No estaba nervioso. Tenía el aspecto que tiene la noche antes de un partido de fútbol americano. Ya lo había analizado en vídeo. Estaba preparado. Yo no sabía lo que sabía mi padre. No sabía lo que sabía Cole. Solo sabía que ambos me habían dicho de diferentes maneras que no entraría a ese patio trasero sola. Aún así entré nerviosa. No les habría creído si me hubieran dicho que estaba entrando armada. La fiesta comenzó a las 4 de la tarde del sábado, 25 de abril en el patio trasero de la casa en la que crecí en Reading Road. Mi madre había instalado 6 mesas redondas bajo un toldo blanco alquilado. Había 40 sillas plegables y 40 tarjetas de lugar escritas con su letra de caligrafía. Había 3 centros de mesa de rosas color crema en jarrones de vidrio y un pastel de aniversario de 3 pisos en un soporte de madera bajo un toldo más pequeño cerca del porche trasero. Cole y yo llegamos a las 3:30. Megan ya estaba allí.
Llevaba un vestido holt color crema que terminaba por encima de las rodillas. Tenía un lápiz labial que combinaba con las rosas. Abrazó a Cole durante 4 segundos completos. Le dijo en el cuello, «Qué bien te arreglas». Mi madre salió de la casa detrás de ella, me vio vestida de azul marino y dejó su copa de champán. «Oh, cariño», dijo. «El azul marino. ¿Olvidaste que dije colores pastel?» Le sonreí. No respondí. Pasé por su lado hacia la mesa 4. La prima Karen ya estaba allí con una copa de vino intacta, mirando la puerta de la cocina como si le hubieran dicho que montara guardia. El pastor Harwell estaba sentado junto a ella, leyendo el menú con más atención de la que el menú merecía. Levantó la vista cuando me senté. Su voz fue cuidadosa. «Linda», dijo, «pase lo que pase hoy, por favor sepa que la iglesia apoya la verdad, no la comodidad». Lo miré. Él sostuvo mi mirada. Luego asintió una vez muy lentamente. Todavía estaba decidiendo qué hacer con esa oración cuando Tyler corrió hacia mi silla. Tenía manchas de césped en las rodillas y un vaso de plástico rojo con limonada en la mano. Envolvió su brazo libre alrededor de mi pierna y me sonrió radiantemente. «Tía linda», dijo. «Mami dijo que pronto vamos a vivir en tu casa grande». El mundo se hizo más estrecho. Me agaché. Le pregunté a qué se refería. Se encogió de hombros de la forma en que se encogen de hombros los niños de 8 años. «Mami dijo que tú tienes la piscina y al tío Cole. Dice que tiene más sentido». Su madre lo llamó por su nombre desde la mesa 1. Regresó corriendo. Miré al otro lado del patio hacia Cole. Él había visto todo. Me dio un pequeño asentimiento, firme. A las 5 de la tarde, mi madre se puso de pie para cortar el pastel. Agradeció a todos por venir. Habló de 38 años de gracia. Levantó su copa por mi padre. Mi padre se levantó a continuación. Fue breve. Miró a la multitud en lugar de bajar la vista a sus notas. «He estado casado con Débora durante 38 años», dijo. «Y he sido padre durante 37. 2 cosas que nunca he olvidado, ¿quiénes son realmente mis hijas?». El rostro de mi madre cambió durante un segundo completo. No había visto venir esa línea. Ella sonrió a pesar de ello y nos llevó a la foto grupal. A las 5:20 de la tarde, todos se reunieron alrededor de la mesa 1 para la fotografía. Megan caminó hacia Cole con su copa de vino en la mano y una pequeña tarjeta doblada en los dedos. Colocó la tarjeta boca arriba sobre la mesa frente a él, «Guárdame un asiento para siempre». Lo había escrito con su letra de agente de bienes raíces. La misma letra que usaba en las tarjetas de felicitación para los clientes que cerraban un trato. Luego dijo, riendo para que todo el patio pudiera escuchar, «Solo apriétate un poco para la foto». Se bajó hasta sentarse en el regazo de Cole. La familia estalló. El tío Ray se rió. La amiga de mi madre de la hermandad se rió. Una prima a la que no había visto en 5 años echó la cabeza hacia atrás. Megan levantó su copa de vino. Sonrió de la forma en que solía sonreír en las fotos del baile de graduación. Mi madre se puso de pie en la mesa 1 con su copa de champán en la mano y dejó que su voz se escuchara en todo el patio. «La verdad es que se ven mejor juntos. De todos modos, Linda está demasiado ocupada salvando a extraños y bombeando hormonas en su cuerpo vacío como para darle a Cole un hijo de verdad». Las risas se hicieron más fuertes. Luego se volvieron irregulares. 3 mujeres en la mesa 3 dejaron sus copas de vino exactamente al mismo tiempo. La tía Marilyn giró el rostro hacia la cerca y no volvió a mirar. Una mujer mayor en la mesa 5, una de las amigas de mi madre de la hermandad, a quien yo conocía desde que tenía 6 años, tomó su bolso y caminó sin despedirse hacia su automóvil. El pastor Harwell dejó el cuchillo y el tenedor en su plato. No volvió a tocarlos. Me puse de pie. Me temblaban las manos. No dije una palabra. Cole dejó su propia copa de vino.
Se puso de pie. Megan todavía estaba en su regazo cuando él se levantó, y la gravedad hizo lo que hace la gravedad. Ella se deslizó. Se sostuvo en el reposabrazos de la silla y se volvió para mirarlo con su lápiz labial aún perfecto. Él no miró a mi madre. Miró a Megan. Sacó su teléfono del bolsillo. 17 mensajes de voz, Megan, dijo. Débora te instruyó en los últimos 4. También tengo esos mensajes de texto. La sonrisa de Megan se borró de su rostro como algo que nunca había estado realmente adherido a él. La copa de champán de mi madre se detuvo a medio camino de su boca y se quedó allí. Mi padre dejó su tenedor en la mesa 1. Recogió un sobre de papel manila del asiento de la silla junto a él, el cual había traído y dejado allí cuando nos sentamos, y sobre el que no se me había ocurrido preguntar. Caminó por el césped sin mirar a su esposa. Pasó por la mesa 1. Pasó por la mesa 2. Se detuvo en la mesa 4 frente a mí. Me entregó el sobre. Su voz era lo suficientemente baja como para que solo Karen, el pastor y yo pudiéramos escucharlo. Todo, cariño, dijo. He estado esperando el momento adecuado. Megan hizo un pequeño sonido y empezó a llorar. Mi madre dijo con una voz que ya intentaba restablecer el orden en la habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Cole no volvió a sentarse. Dijo de nuevo con su voz de maestro, Megan. Esa fue la prueba A. Mi teléfono tiene las pruebas de la B a la R. Abrí el sobre. Adentro había una pila de impresiones tan gruesa como un libro de bolsillo. En la primera página, con la letra de mi padre, 62 páginas. Léelas en el orden en que aparecen. Me senté. Cole puso su mano en el respaldo de mi silla. Karen apartó su plato de mí para que tuviera espacio para extender las páginas sobre la mesa. El pastor Harwell tomó su vaso de agua. Bebió un sorbo y miró a mi madre de una forma en que nunca había visto a un pastor mirar a nadie. La fiesta había terminado. Nadie se había ido aún. Durante un minuto completo después de que Cole habló, nadie en la mesa 1 se movió. Los invitados de las otras mesas siguieron dejando los tenedores y tomando los bolsos. Una vecina de 3 casas más allá dobló su servilleta. La colocó cuidadosamente en su plato y salió por la puerta lateral. 2 mujeres de la Hermandad de Mujeres, que se habían reído más fuerte durante el brindis, salieron apresuradamente hacia la entrada de los autos. El tío Reg intentó fingir que el brindis había sido una broma y se sirvió más vino. Nadie lo acompañó. Mi madre se recuperó primero. Se puso de pie en la mesa 1. Todavía tenía la copa de champán en la mano. Dijo con la voz que usa para las congregaciones, «Dale, ¿qué has hecho?» Mi padre estaba de pie junto a mi silla en la mesa 4. Se volvió hacia ella de la forma en que un hombre se vuelve hacia una tormenta que ha estado observando durante mucho tiempo. Mi trabajo, Débora, dijo, 40 años tarde. Ella lo miró entonces de la forma en que yo nunca la había visto mirarlo. Tenía miedo. No era el miedo de una esposa atrapada por su marido. Era el miedo de una mujer que había construido una casa a base de pequeñas elecciones y acababa de escuchar crujir la primera tabla del piso. Me levanté antes de poder pensar en levantarme. Le dije a Cole, llévame a casa. Cole me tomó de la mano. Mi padre salió con nosotros. Megan intentó seguirnos. Mi madre dijo su nombre una vez con brusquedad. Megan se detuvo. Miró alternativamente a nuestra madre y la entrada del estacionamiento. Se quedó allí con el glaseado del pastel en la manga de su vestido color crema y el lápiz labial corrido bajo su labio inferior. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar a la casa por la puerta corrediza. No me miró. Cole condujo. Mi padre se sentó en la parte de atrás. Yo me senté en el asiento del pasajero con el sobre de papel manila en mi regazo. Nadie habló durante las primeras 4 cuadras. En nuestra propia calle, Cole entró en el camino de entrada y dejó los faros encendidos.
Se volvió hacia mí. Puedes mirar ahora, dijo. O puedes mirar mañana. Es tu decisión. Ahora, dije. Lo primero que encontré en el sobre fue una línea de tiempo con la letra de mi padre en papel legal. Amarillo. 10 años de eventos familiares expuestos con fechas. Cada cena familiar en la que Megan había sido sentada junto a Cole estaba resaltada en amarillo. Cada Navidad en la que mi regalo había sido notablemente más barato estaba resaltada en amarillo. Mis ciclos de fecundación in vitro estaban enumerados en una columna propia con las fechas y los resultados. En la parte inferior, mi padre había escrito una sola línea. Ella empezó a planear cómo eliminarte en septiembre de 2025. Lo segundo que encontré fue una pila de capturas de pantalla. 14 correos electrónicos entre mi madre y un bufete de abogados en Cincinnati llamado Kelvin Trulan. Ella había enviado los correos bajo su propio nombre. Había escrito desde su cuenta personal de correo electrónico. Cada mensaje se abría con la misma frase, hipotéticamente, si mi yerno tuviera una aventura. ¿Cuál sería el plazo para un divorcio en Ohio? Algunos de los correos especificaban mi apellido. Algunos especificaban que Cole enseñaba en la escuela. Uno preguntaba si los tribunales de Ohio favorecían a las madres por encima de las mujeres que no habían logrado tener hijos. El último correo electrónico, fechado en la segunda semana de marzo. Preguntaba si sería aconsejable que me informaran de la aventura antes o después del aniversario. Mi padre se aclaró la garganta en el asiento trasero. He sabido que tu madre favorecía a Megan desde antes de que tú nacieras, dijo. La dejé hacerlo porque yo era un cobarde. No esta noche. Dijo antes de que tú nacieras de la forma en que dijo ella en el garaje. Lo guardé en mi memoria. Volvería a ello. Pasé a la última página del sobre. Era una nota con la letra de mi padre, Renaa Yobay, enfermera registrada. Turno de noche y fines de semana, Centro de Fertilidad de Ohio. Asiste en la sala quirúrgica durante los procedimientos de transferencia de embriones. Compárala con las fotos de Facebook de Megan de 2007. Abrí Facebook en mi teléfono. Me desplacé hasta el perfil de Megan. Retrocedí 19 años. Baile de graduación de 2007, escuela secundaria Mason. Megan con un vestido color lavanda. A su lado, con un vestido azul oscuro, tomadas del brazo, con una amplia sonrisa adolescente. Renaa Yobay. Eran mejores amigas, dijo mi padre. Las vi juntas en el picnic de la hermandad de tu madre en enero. No reconocí su nombre hasta que estuvo a 5 pies de mí junto a los huevos rellenos. Me giré en mi asiento. Papá, ¿cómo conseguiste las capturas de pantalla de mamá? Se permitió una pequeña sonrisa de cansancio. Tu madre, que Dios la bendiga. Tiene 64 años. Deja su pestaña de correo electrónico abierta en la computadora portátil de la cocina. Cuando va a las reuniones de la hermandad. 14 correos electrónicos entre octubre y enero. Tomé fotos. Con mi teléfono. Eso es todo. Entramos. Cole me preparó té. Puso una computadora portátil en la mesa de la cocina frente a mí con una copia escaneada de otra. Solicitud de registros. Esta vez para los datos sin procesar completos del procedimiento de transferencia del ciclo 3. Presentada 12 días antes. Por encima del té, por encima de la computadora portátil. Finalmente le hice la pregunta que había estado cargando durante 3 semanas. Cole, el ciclo 3 no fracasó por sí solo, ¿verdad? No respondió. No necesitaba hacerlo. Me desperté a las 6 a la mañana siguiente. Era domingo. Me puse el uniforme médico que no necesitaba para un hospital en el que no estaba programada porque el uniforme médico es la ropa con la que pienso. Cole intentó decir que no tenía que ir a ninguna parte. Dije que necesitaba trabajar. No fui al hospital. Fui a la cafetería a 3 cuadras del Hospital Christ donde Kalin y yo nos habíamos conocido por primera vez.
Kalin me estaba esperando con su computadora portátil abierta. Ya había hecho llamadas. Linda, dijo, tengo que decirte 3 cosas. Número 1. Rena Ayobay es una verdadera enfermera registrada, con licencia en Ohio desde 2013. Número 2. Tiene 2 quejas previas en el archivo de la Junta de Enfermería de Ohio. Ambas cerradas. Cosas pequeñas, errores en el historial clínico. Número 3. Giró la computadora portátil hacia mí. El conserje del turno de noche en el centro de fertilidad del 9 de octubre está dispuesto a hablar con el investigador del estado. La vio en el refrigerador de medicamentos cuando debería haber estado en la preparación de la paciente. No le dio importancia en ese momento. Dijo que si lo hubiera sabido entonces, habría dicho algo. Miré mi café. No lo toqué. ¿Qué estás diciendo que hizo? La voz de Kalin cambió al tono que usa en la sala de operaciones cuando los números de los pacientes comienzan a moverse. Linda, cuando el embriólogo salió a las 11:02 de la noche para responder a un llamado por localizador. Rena alteró el formulario de CEO firma. Tu historial dice EZ67A. La transferencia usó el EZ67B. EZ67B era un lote que ya había sido marcado como descartado 6 días antes. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, hizo una pausa. La solución de transferencia no era correcta. Alguien añadió 3 mililitros de solución salina al medio de cultivo. No lo suficiente para activar una alerta el mismo día, pero suficiente para diluirlo por debajo de la viabilidad. Me recosté en el asiento de vinilo. Puse las manos planas sobre la mesa porque necesitaba sentir algo sólido. Kalin, dame 24 horas. Ya presenté el informe de ética ayer, dijo. El comité de ética de la clínica se reúne el martes por la mañana. Si Rena miente, la Junta Estatal se hace cargo. Si habla, la Junta Estatal también se hace cargo. De cualquier manera, no volverá a ejercer en el Estado. Le di las gracias. Pagué los 2 cafés que no había bebido. Conduje a casa por el camino largo, pasando por la escuela secundaria Mason y la iglesia. Mientras yo estaba en la cafetería, Cole estaba en la iglesia. Le había pedido al pastor Harwell que se reuniera con él en el santuario a las 9. Cole llevó una copia impresa plastificada de cada correo electrónico entre mi madre y el bufete de abogados Kelvin Trulan. El pastor Harwell los leyó 2 veces. Luego los dejó y miró a Cole desde el otro lado de su escritorio. Usó el santuario como un tablero de ajedrez, dijo. Hablaré con ella mañana por la mañana. Cole me contó todo esto más tarde con sus propias palabras. De pie en el mostrador de nuestra cocina con las manos alrededor de un café que se había enfriado 2 horas antes. También me dijo lo que había preguntado después, pastor. ¿Qué pasa con Rena? Ella es miembro de la hermandad. El pastor Harwell dijo, si lo que sospechas es cierto, la iglesia no puede tolerar eso. A las 5 de esa tarde, Sylvia Doyle me llamó. Sylvia había sido la madre de Brandon durante 15 años. Había sido la suegra de Megan durante 11 de ellos. Había amado a Megan de la misma manera que amaba a Brandon justo hasta el divorcio. Y había amado a Tyler y Josie todos y cada uno de los días desde entonces. Estaba llamando desde su teléfono fijo en Westchester. Lo que significaba que quería poder decir más tarde que había llamado desde un teléfono fijo. Linda, dijo. Quiero que sepas que el abogado de Brandon presentará una solicitud de custodia principal el lunes. Por la mañana. Si tienes algo sobre el juicio de Megan. No te lo estamos pidiendo. Si el tribunal lo obtiene por su cuenta. No lo detendremos. Te lo digo por cortesía. Sé que lo que te hizo no fue una broma. Lo siento. Le dije, no enviaré nada, pero no puedo detener lo que vio la gente en esa fiesta. Entendido, dijo. Colgué.
Recordé las rodillas manchadas de césped de Tyler. Recordé su limonada salpicando en la punta de mi zapato. Los registros médicos llegaron el lunes por la mañana por correo certificado. 189 páginas. Cole y yo nos sentamos en la mesa de la cocina y leímos todas. En la página 87, lo encontramos. En el registro de cadena de custodia. El lote de embriología EZ67A fue retirado del almacenamiento criogénico a las 10:42 de la noche del 9 de octubre. La CEO firma era de Renaa Ayobay, enfermera registrada. La firma principal era del Dr. Bellamy. La transferencia física a las 11:15 de la noche se registró como EZ67A. Pero 3 páginas más adelante, en el registro de descartes de laboratorio del 3 de octubre. El EZ67B figuraba como descongelado, considerado no viable y marcado para su eliminación. Debajo de EZ67B, en la misma columna, alguien había agregado una marca de verificación y las iniciales RH. Las iniciales estaban junto a la marca de verificación que indicaba que el descarte se había revertido. Me levanté de la mesa tan rápido que mi silla se cayó. Llamé a Kalin. Llamé a nuestro abogado de planificación. Llamé al pastor Harwell. Luego me senté en el suelo de la cocina durante 4 minutos porque no podía recordar la última vez que había respirado. Cole bajó y se sentó en el suelo a mi lado. No dijo una palabra. Me sostuvo la mano. Nos quedamos en el suelo hasta que la cafetera emitió un pitido indicando que la preparación había terminado. Me puse de pie. Construí una línea de tiempo en mi cabeza. 9 de octubre, Renaa en el turno. 7 de octubre, Megan envió un mensaje de texto preguntando si yo trabajaba de noche esa semana. 2 de octubre. Mi madre llamó a Megan y le preguntó si quería un consejo sobre cómo hacer que Cole entrara en razón. No sabía estas fechas de memoria. Las sabía por la línea de tiempo que mi padre había escrito en papel legal. 3 líneas convergieron en el 8 de octubre. Cole, dije. Mamá coordinó. Megan le pidió a Renaa. Renaa lo hizo. Esto no fue un accidente. ¿Y el pastor? Harwell se reúne con mi madre mañana. Cole asintió. Si ella confiesa algo en esa reunión, dijo, él me lo dirá. Lo miré. Lo amé durante 6 segundos sin decir nada. Luego dije, no creo que vaya a confesar. Necesito otra manera. El martes por la mañana, me desperté con 14 llamadas perdidas de mi madre y 8 mensajes de voz. No abrí ninguno de ellos. En su lugar, abrí un mensaje de texto de la prima Karen. Linda, tenemos que hablar, por favor. La llamé desde el estacionamiento del hospital antes de mi turno. Me preguntó si podía reunirse conmigo antes de que yo entrara. Dije, sí. Nos reunimos en el pequeño restaurante a 2 cuadras del Hospital Christ que nunca tiene más de 3 mesas ocupadas. Karen ya estaba allí. Tenía una servilleta doblada en su puño y rímel en la servilleta. Empezó antes de que yo me sentara. Linda. Tu madre le ha estado diciendo a mi lado de la familia durante 6 meses que tú y Cole eran infelices. Que te estabas aferrando a un matrimonio que ya había terminado. Lo dijo en la hermandad. Lo dijo en el cumpleaños de mi madre en febrero. Me lo dijo por teléfono la semana antes de la fiesta. Karen se secó los ojos con la servilleta y lo empeoró todo. Le creí. Llevé un guiso. Le dije a mi madre que el brindis en tu aniversario podría ponerse emotivo, pero que simplemente debíamos apoyar a Megan. La ayudé, Linda. Lo siento. Siguió hablando. Me dijo que mi madre le había pedido que se sentara en mi mesa a propósito para consolarme cuando me diera cuenta. Para evitar que yo hiciera una escena asegurándose de que mi compañera de asiento fuera alguien con quien no pudiera ser grosera. No le di las gracias. No le dije que la entendía.
Me senté con mi café y la dejé hablar hasta que no le quedó nada más. Luego le dije, Karen, ¿podrías escribir eso para mí? Ella asintió. Sacó una servilleta del dispensador y lo escribió. Lo firmó en cursiva en la parte inferior. Le puso la fecha del 28 de abril. A la hora del almuerzo. Mi tía Marilyn Grady me envió un correo electrónico desde la cuenta que usaba para los correos de la iglesia. Linda. Mi hermana ha sido mi hermana durante 61 años. También ha sido una mujer que no podía decirla verdad sobre sus propias elecciones. Lo que te hizo comenzó el día en que nació Megan. Debí haber dicho algo. Lo digo ahora. Estoy lista para decirlo frente a la hermandad el domingo. Por favor. Dime qué necesitas, Marilyn. Leí el correo 3 veces. A la cuarta vez, la llamé. Tía Marilyn, ¿conoces el secreto que mamá guardó sobre Megan? La línea se quedó en silencio durante un largo momento. Sí, dijo. Y mereces escucharlo de tu padre, no de mí. El miércoles por la tarde. Cole me llevó a la oficina de nuestro abogado de planificación en Cincinnati. No para solicitar el divorcio, sino para actualizar el poder notarial médico que habíamos firmado cuando nos casamos. Deborah Secor, mi madre, había sido la agente secundaria figurando para decisiones médicas si Cole no estaba disponible. La eliminamos. Nombramos a mi padre Dale como respaldo, luego a la tía Marilyn, luego a Kalin. El abogado también redactó una carta para el Centro de Fertilidad de Ohio confirmando que mi madre no tenía capacidad legal en ninguna decisión relacionada con el tratamiento de fertilidad o el bienestar infantil futuro en nuestra familia. Yo firmé. Cole firmó. El abogado actuó como testigo. Mientras salíamos al estacionamiento, dije una sola palabra, adopción. Cole dijo, cuando estés lista. Sonreí por primera vez en 6 días. Se sintió extraño en mi rostro. No quería perderlo. A las 8 de esa noche, mi madre tocó a nuestra puerta principal. Abrí porque no quería que pensara que le tenía miedo. Llevaba una cacerola envuelta en papel de aluminio. Llevaba puesto su vestido de la hermandad. Tenía los ojos rojos, pero no eran ojos de haber llorado. Eran los ojos que ponía cuando predicaba. Linda, dijo, sé que piensas que hice algo terrible. Pero tienes que entender que Megan es tu hermana. La familia es la familia. Si sacas esto fuera de esta familia, toda la comunidad te va a ver como la hija que nos rompió. El pastor. Las mujeres con las que he rezado durante 20 años. Todos. Por favor. Sentémonos. Déjame explicarte el brindis. No quise decir lo que la gente está escuchando. Miré más allá de ella hacia la luz del porche. Miré la cacerola. Miré su vestido de la hermandad. Luego volví a mirarla. Mamá, dije. Tienes 30 segundos para desaparecer de mi porche antes de que llame al pastor Harwell. Casi se le cae la cacerola. Abrió la boca. Dijo, no te atreverías. Levanté mi teléfono. Le dejé ver la pantalla. Presioné el número del pastor. Empezó a sonar. Se dio la vuelta y caminó hacia su automóvil. No cerró la puerta de la cerca del porche detrás de ella. Yo lo hice. Cerré la puerta de la casa. Eché el cerrojo. Me quedé en el pasillo de la entrada hasta que el timbre pasó al buzón de voz. Luego me senté en el suelo y respiré por primera vez en una semana como una persona que vivía en su propia casa. A las 8:15 a la mañana siguiente, el pastor Harwell llamó a Cole. Cole puso el teléfono en altavoz en el mostrador de nuestra cocina. La voz del pastor se escuchó en el registro bajo y deliberado que yo había crecido escuchando en cada funeral en Mason. Ella confesó haber instruido a Megan, dijo. Confesó haber contratado al abogado de divorcio. Me ha dicho que llamó a Cincinnati 14 veces.
Sé. Negó a confesar lo de la clínica. Dijo, y cito textualmente: no me quedaré aquí para ser acusada de lastimar al bebé de mi hija. Le he dicho que la junta de la hermandad se reunirá el domingo por la tarde. Será destituida del liderazgo al final del día hábil. Cole respiró hondo. Pastor, ¿hay algo más? Lo hay, dijo el pastor Harwell. Ella dijo algo al final de nuestra reunión. Quiero que usted y Linda lo escuchen de mí juntos. Pueden venir ambos a la casa parroquial mañana. Cole dijo que lo haríamos. Colgó. Cole volvió al trabajo. Yo conduje a la casa de mis padres sin decírselo a nadie. No sabía si mi madre estaría allí. Sabía dónde encontraría a mi padre de cualquier manera. Al mismo tiempo que yo entraba en el camino de entrada en Deading Road, a 17 millas de distancia en Cincinnati. El Comité de Ética del Centro de Fertilidad de Ohio se estaba reuniendo en una sala de conferencias. En el cuarto piso. Brenna Ayobay estaba sentada en un extremo de la mesa con un abogado que había contratado en un sitio web. Mi amiga Kalin había presentado su informe y se había ido antes de que comenzara la reunión. El jefe de embriología estaba sentado en el centro de la mesa con el registro de descartes del laboratorio del 3 de octubre abierto frente a él. Brenna lloró durante 11 minutos antes de que su abogado le dijera que hablara. Luego, con voz temblorosa, hizo la confesión que el Comité de Ética grabó y luego proporcionó a la Junta de Enfermería de Ohio. Y, mediante citación, a la oficina del fiscal del condado de Warren. Megan Secor Doyle es mi mejor amiga desde el baile de graduación del último año en 2007. En febrero de 2025. Me dijo que su madre estaba preocupada por su hermana. Dijo que su hermana era demasiado terca para ver que su matrimonio había terminado. Me preguntó si alguna vez yo asistía en las transferencias de Linda porque la clínica de Linda y la mía eran la misma. Dije que sí. En la noche del 9 de octubre. Cuando el embriólogo salió para responder a un llamado por localizador. Alteré el formulario de CEO firma para cambiar la identificación del lote de EZ67 a EZ67B. También añadí 3 mililitros de solución salina al medio de cultivo. Lo suficiente para diluirlo por debajo de la viabilidad. Pero no lo suficiente para activar una alerta el mismo día. Megan me dijo que su madre decía que así Linda dejaría de aferrarse a Cole. No pensé que terminaría con el embarazo. Pensé que solo lo retrasaría. He pensado en eso todos los días desde entonces. Lo siento. Ella lo firmó. Su abogado lo firmó. El Comité de Ética votó por unanimidad remitir el caso al Estado. Más tarde esa tarde, en la acera afuera de su casa adosada en Mason, a Megan se le entregó una moción de emergencia para la custodia principal de Tyler y Josie por parte del notificador del abogado de Brandon. El vídeo de la fiesta ya se había difundido en Facebook para entonces. 2 mujeres que habían estado en la mesa 3 lo habían publicado con comentarios. Un ex compañero de la escuela secundaria de Megan lo había compartido con su exmarido. La petición adjuntó el vídeo como prueba F. A las 6 de esa tarde, Megan me dejó un mensaje de voz. Estaba sollozando. Linda, por favor. Se está llevando a los niños. Por favor, diles que fue una broma. Por favor. No le devolví la llamada. Yo ya estaba en la mesa de la cocina de mi padre en Deading Road. Mi madre no estaba en casa. Mi padre me dijo que se había ido a quedar con la tía Marilyn por unos días. No dijo nada más sobre ella. Me sirvió café. Puso las 2 tazas en la mesa. Abrió el cajón junto al teléfono. Colocó 2 trozos de papel sobre la mesa entre nosotros. Linda, dijo, hay algo que debí haberte dicho cuando tenías 15 años. Miré los papeles. El primero era un certificado de matrimonio. 5 de abril de 1988. Deborah Ellen Secor y Dale Franklin Secor.
El segundo era un certificado de nacimiento vivo. 15 de diciembre de 1988. Megan Elizabeth Secor, 8 meses y medio. Mi madre les había dicho a todos en la iglesia que Megan era prematura. Yo ya sabía lo que él iba a decir antes de que lo dijera. Tu madre y yo nos comprometimos en diciembre del 87, dijo. Ella estaba embarazada en febrero. La boda se adelantó 6 meses. Todos en la iglesia pensaron que Megan se había adelantado. Solo tu madre, el médico y yo sabíamos la verdad. Envolvió su mano alrededor de su taza de café. Era viejo. Su mano temblaba. Tu madre ha vivido con esa vergüenza durante 38 años. Y durante los 38 años. Creyó que si Megan obtenía lo mejor de todo, la mejor ropa, la mejor atención, el mejor esposo, la vergüenza se borraría. Pero la vergüenza no se borra. Simplemente se traslada a otra hija. Sentí que algo detrás de mis costillas cedía. No era dolor. Era reconocimiento. Le dije, Megan lo sabe. Él dijo, todavía no. Planeo decírselo hoy con tu permiso. Le dije, díselo, pero díselo porque ella merece saberlo, no para lastimar a mamá. Él asintió. Me puse de pie. Abracé a mi padre durante mucho tiempo. Susurró en mi cabello, lo siento, cariño. 40 años tarde. Conduje a casa. Le conté todo a Cole. Me sostuvo en el suelo de la cocina mientras yo no lloraba. Luego me levanté. Abrí mi computadora portátil. Escribí un correo electrónico al pastor Harwell. Pastor. No reportaré esto a la policía del condado de Warren. No presentaré una demanda civil contra mí. Hermana o la clínica. No publicaré el vídeo que ya está circulando. Pero hablaré en la hermandad. Este domingo si me lo permite. No para avergonzar a mi madre, sino para cerrar esta puerta. Él respondió en 6 minutos. Domingo a las 10 de la mañana, Salón de la Hermandad. Despejaré la agenda. Cole leyó el intercambio por encima de mi hombro. ¿Estás segura?, dijo. Le dije, estoy segura. El domingo por la mañana, me puse un vestido gris carbón. No blanco, no crema, no azul marino. Me puse zapatos planos porque planeaba salir caminando con la espalda recta. Y no quería preocuparme por mis tacones. Llevé una carpeta negra con sujetadores de bronce. Dentro de la carpeta había 15 páginas en el orden que había decidido la noche anterior. Cole me miró ponerme los aretes. Dijo, ¿quieres que hable yo? Dije, no, quédate a mi lado. Tú ya has dicho tu parte. Besó el lado de mi cabeza. Mi padre estaba en nuestra cocina haciendo café cuando bajamos. Se había puesto su chaqueta buena por primera vez desde Navidad. Los tres condujimos juntos a la Iglesia Metodista Unida de Mason en la camioneta de Cole. El Salón de la Hermandad es la sala en el sótano de la iglesia donde se reúne la Hermandad de Mujeres, donde los funerales celebran sus recepciones. Donde el grupo de jóvenes hace sus desayunos de panqueques el domingo de Ramos. Esa mañana de domingo, cuando no había ningún funeral programado ni ningún desayuno juvenil planeado, estaba lleno. 80 personas. Cada silla plegable estaba ocupada. Mi madre estaba sentada en la segunda fila desde el frente. Megan estaba en la última fila cerca de la puerta. La tía Marilyn estaba en la primera fila. El pastor Harwell estaba de pie en el podio. Nos vio entrar por la puerta. Esperó a que nos sentáramos en los asientos reservados para nosotros en la primera fila antes de comenzar. Esta mañana, Linda Secor ha pedido dirigirse a la hermandad, dijo. Lo que ella diga es suyo. Lo que hagamos con ello es nuestro. Me puse de pie. Pasé por la fila de mi madre sin mirarla. Tomé el podio. Abrí mi carpeta. Puse mis manos sobre la madera. Miré a la tía Marilyn. Ella asintió. Miré a Megan.
No quiso mirarme a los ojos. Comencé. No estoy aquí para avergonzar a mi familia, dije. Estoy aquí porque mi familia usó esta iglesia para construir mentiras sobre mí durante 8 meses. Y. Esta iglesia merece escuchar la verdad de mí antes de que la escuche de cualquier otra persona. La sala estaba en silencio. El 25 de abril, dije, en nuestra fiesta de aniversario. Mi madre les dijo a 40 invitados que mi cuerpo estaba vacío y que nunca podría darle a Cole un hijo. De verdad. Lo dijo en un brindis con champán. Mi hermana estaba sentada en el regazo de mi esposo. Mientras ella lo decía. Mi madre lo había ensayado. Sé esto porque Karen Wessler escuchó el ensayo en diciembre y me lo contó el martes por la mañana en un restaurante. Karen escribió lo que escuchó. Karen lo firmó. Está en esta carpeta. Pasé la primera página. En el teléfono de mi esposo ahora mismo, dije. Hay 17 mensajes de voz que mi hermana Megan le dejó entre el 4 de septiembre de 2025 y el 18 de abril de 2026. Cole no los borró. Los guardó. No voy a reproducir 17 mensajes de voz hoy. Voy a reproducir 2. Desbloqueé el teléfono de Cole. Lo puse en el podio junto al micrófono. Presioné reproducir en los 2 archivos que había marcado la noche anterior. El primer mensaje de voz era de Megan un jueves de noviembre. Cole, cariño. Linda vuelve a trabajar de noche mañana. Si necesitas a alguien con quien hablar o cualquier otra cosa, estoy sola en casa. Mamá lo sabe, ella es la que me sugirió que llamara. El segundo era de Megan un domingo por la tarde en febrero. Cole. Mamá acaba de salir de la casa. Quiere que te diga que Linda ha estado hablando de un divorcio con su madre. Eso no es cierto. Pero dije que te lo diría de todos modos porque la familia debe decirse la verdad, ¿verdad? Apagué el teléfono. Mi madre no levantó la cabeza de su regazo. Megan seguía mirándome desde la última fila. Su rostro estaba en blanco. Pasé la segunda página. Ayer, dije. Una enfermera llamada Rena Ayobay confesó ante el Comité de Ética del Centro de Fertilidad de Ohio. Confesó que el 9 de octubre del año pasado, durante mi tercer ciclo de fecundación in vitro, alteró un historial y contaminó la solución de transferencia. Confesó que hizo esto porque mi hermana Megan se lo pidió. Confesó que mi hermana se lo pidió porque mi madre le había dicho a mi hermana que yo, y estoy citando de la confesión, dejaría de aferrarme a Cole. Un hombre en la quinta fila se puso de pie. Alan Foster. Era el tesorero de la hermandad. Se puso la chaqueta. Salió. 3 mujeres en la fila 3 se pusieron de pie 10 segundos después. Salieron juntas. Nadie las detuvo. El pastor Harwell asintió a cada una de ellas a medida que pasaban. Pasé la tercera página. Mi madre llamó a mi cuerpo vacío frente a 40 invitados el sábado pasado. No se equivocó en una cosa. Hay una silla vacía en mi cocina. Mi padre me la regaló hace 3 años. He estado esperando a que se llene. Lo que mi madre no entendió es que una silla vacía no es lo mismo que una vida vacía. Y. Una página vacía como en la que ella quería que se convirtiera mi matrimonio no es lo mismo que un matrimonio a la espera de suceder. Levanté un trozo de papel en cada mano. Este es mi certificado de matrimonio, dije. Mi esposo lo firmó en 2020. Lo firmó una vez. Ha seguido firmándolo todos y cada uno de los días. Desde entonces. Levanté la otra página. Esta está en blanco. Esto es lo que requería el plan de mi madre. Una página donde solía estar mi matrimonio. Ella le envió un correo electrónico a un abogado de divorcios en Cincinnati 14 veces. Estaba dispuesta a construir esta página, pero no pudo porque yo nunca le di el bolígrafo.
Débora hizo un sonido entonces, un pequeño colapso en su garganta. Empezó a llorar de la forma en que llora la gente cuando es escuchada por primera vez. Megan no se movió. Cerré la carpeta. Me volví hacia mi madre. No te denunciaré a la policía, le dije. No te demandaré. No demandaré a la clínica. No publicaré el vídeo. No lo necesito. Ni una sola de. Esas cosas necesita suceder para que yo sea libre de ti. Porque desde hoy lo soy. Amo a mi padre. No sé si te sigo amando. Sé que no tengo que hacerlo. Me volví hacia Megan. No te diré qué hacer con tus hijos, dije. No ayudaré al abogado de Brandon. Tampoco lo detendré. No responderé a tus mensajes de voz. Me detuve. Dije una cosa más. No me llames tu hermana hasta que sepas por qué nuestra madre te hizo así. Megan se puso de pie en la última fila. Sostenía algo en su mano. Lo reconocí. Mi padre le había hecho una copia anoche. Su propio certificado de nacimiento. Caminó por el pasillo entre las sillas plegables. No me miró. Se detuvo frente al asiento de nuestra madre en la segunda fila. Extendió el certificado de nacimiento. No levantó la voz. Papá me lo dijo ayer, dijo. No estoy enojada con papá. Estoy enojada contigo por convertirme en la razón por la que necesitabas. Que Linda fracasara. Nuestra madre se hundió en su silla. Nadie la sostuvo. Nadie se movió. Cerré mi carpeta. Mi padre se levantó. Cole se levantó. Los tres caminamos por el pasillo central hacia la puerta. En la puerta, la mujer que había salido del patio trasero de mis padres el sábado anterior. La amiga mayor de mi madre de la hermandad, a quien yo conocía desde que tenía 6 años. Me puso la mano en el codo. Cariño, me dijo. Siento haberle creído. Asentí. Ya no me quedaban palabras. Salimos. Cole condujo. Miré a la iglesia por el espejo retrovisor. No giré la cabeza. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Llegaron de la forma en que llegan las cosas reales, en pedazos, a lo largo de semanas. El viernes, 8 de mayo, 13 días después de la fiesta y 5 días después de la hermandad. La Junta de Enfermería de Ohio emitió una suspensión sumaria de la licencia de enfermera registrada. Derena Ayobay. La orden fue pública. La audiencia completa de revocación se programó para agosto. No se le permitía trabajar en ninguna instalación médica con licencia en el estado de Ohio mientras el caso estuviera pendiente. Kalin me envió un mensaje de texto desde el Hospital Christ cuando el aviso llegó al sitio web público de la Junta. Ya es público. Ella no volverá a trabajar en ninguna clínica de Ohio. Respondí, gracias. Ahora no tengo que pensar en ella. Cerré la computadora portátil. No volví a pensar en ella ese día. El domingo, 10 de mayo, una semana después de la reunión de la hermandad. La Junta Administrativa de la Iglesia Metodista Unida de Mason votó para destituir a Débora Secor de todos los puestos de liderazgo en la Hermandad de Mujeres. La votación fue unánime. El pastor Harwell le envió a mi madre una carta certificada con la decisión. Ella no apeló. No fue a la iglesia ese domingo. 2 semanas después. Nos enteramos por la tía Marilyn de que Débora había empezado a asistir a una iglesia bautista en Westchester, donde ninguno de los miembros la había conocido jamás. El pastor Harwell también me envió una carta. La iglesia ha hecho lo que tiene que hacer. Usted ha hecho lo que necesitaba. El resto no es nuestro para arreglar. Leí esa carta 2 veces. La doblé. La guardé en el cajón del escritorio con las facturas de la fecundación in vitro. No tiré esas facturas. No lo necesitaba. El viernes, 15 de mayo.
17 días después de que se presentara la moción de emergencia de Brandon Doyle y 18 días después de la fiesta, el Tribunal de Familia del Condado de Warren emitió órdenes temporales. La residencia principal de Tyler y Josie pasó a manos de Brandon. Megan conservó el derecho de visita los fines de semana. El tribunal señaló en la orden que un vídeo viral en las redes sociales y una posterior investigación civil sobre una amiga cercana de la madre indicaban falta de juicio suficiente para modificar el horario de residencia durante la revisión del tribunal de divorcio. Sylvia Doyle me llamó el día que se emitió la orden. Estaba llorando, pero no por la victoria. Linda, dijo. Quiero que sepas que Brandon va a dejar que los niños vean a Megan. Él mismo los recogerá los viernes. Yo ayudaré a recogerlos. Dijo que te diera las gracias por no enviar nada. Dijo. Y esto es una cita directa, Linda no tenía que ser digna. Eligió serlo. Le dije, Sylvia, por favor, sé amable con esos niños. Ella dijo, he sido amable con esos niños desde el día en que nacieron, cariño. Colgó antes de que yo lo hiciera. El miércoles, 20 de mayo. Mi padre se mudó de la casa en Diding Road a una cabaña de 2 habitaciones en un lote de esquina. En Loveland, a 25 minutos al este de Mason. Cole y yo lo ayudamos a llevar las cajas. No tenía muchas. Tenía 2 de los platos de porcelana de su madre. Una de las cajas de herramientas de su propio padre y la pequeña mesa auxiliar de arce que mi abuelo había construido a mano en 1960. Había dejado atrás la porcelana de la boda en la casa. Dijo que quería que mi madre tuviera algo en que servir cuando Marilyn fuera de visita. Cenamos en la nueva cabaña esa primera noche. Mi padre preparó el café él mismo. Le alquiló la cabaña a un amigo que era dueño de 3 de ellas y que había hecho la oferta en la hermandad 2 semanas antes de la fiesta. Aunque en ese momento ni él ni mi padre sabían para qué era realmente la oferta. Mi padre se sentó en su propia mesa de cocina por primera vez en 38 años. Dijo, esperé demasiado, pero no llegué tarde. Puse mi mano sobre la suya. Él puso su otra mano encima de la mía. Preguntó, ¿ya han tomado la decisión sobre la adopción ustedes dos? Dije, firmamos el viernes. Sonrió, la sonrisa que yo no había visto en 34 años. Firmamos la solicitud de acogimiento familiar para adopción en la Oficina de Empleo y Servicios Familiares del Condado de Warren en Lebanon, Ohio, el viernes, 22 de mayo a las 11 de la mañana. Nuestra trabajadora social era una mujer llamada Beverly que llevaba 19 años ubicando niños en el Condado de Warren. Nos preguntó cuánto tiempo llevábamos listos. Dije, hemos estado listos durante 4 años. Cole puso su mano sobre la mía en la mesa. Firmamos al mismo tiempo. Esa noche, Cole y mi padre trajeron la silla alta desde nuestro garaje. Le quitaron el suave paño gris. El roble no había cambiado. Mi padre la limpió con la manga de su camisa. Cole la puso en la esquina de nuestra cocina, en ángulo hacia la ventana que da al jardín trasero. La luz de la mañana le dará todos los días a las 7 de la mañana. ¿Qué es cuando llego a casa de los turnos de noche? Puse mi mano en la barra superior. Miré a Cole. Miré a mi padre. Alguien se sentará aquí algún día, dije. No el que yo esperaba, sino el que me sea dado. Esa noche después de cenar, después de que mi padre condujera a casa a su cabaña. Después de que Cole subiera a calificar los exámenes. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té que no bebí. Abrí el cajón con el certificado de matrimonio y la carta del Centro de Fertilidad de Ohio. Saqué la ficha de índice doblada que Cole me había escrito en abril. 3er año consecutivo. Cualquiera que sea el resultado, estoy aquí. Tomé un bolígrafo. Escribí debajo con mi propia letra, 4º año, resultado diferente, plan diferente, sigo aquí. Mi madre me enseñó que ser útil era lo mismo que ser amada. Usó la palabra vacío en una fiesta frente a 40 invitados.
Como si me hubiera convertido en eso con su brindis. Pero una silla vacía no es lo mismo que una vida vacía. Una página vacía no es un matrimonio esperando a ser borrado. Y un cuerpo vacío no es un cuerpo que fracasó. Es un cuerpo que fue saboteado. Sobre el que mintieron y que fue exhibido frente a una mesa para que todos los que crecí amando pudieran reírse de lo que me habían quitado. Fue necesario que mi hermana se subiera al regazo de mi esposo. Fue necesario que mi padre rompiera su silencio. Fue necesaria una pequeña nota en una cocina en bolígrafo azul para que yo aprendiera la diferencia entre el vacío que alguien te llama y lo pleno en lo que te conviertes cuando dejas de intentar llenar la copa de los demás. Si esto ha nombrado algo en tu propia vida, una mesa en la que no deberías sentarte. Un silencio confundido con paz, un brindis que tenía la intención de hacerte desaparecer. Compártelo. No por mí, sino por alguien que todavía se ríe en medio de su propia humillación porque aún no ha encontrado sus pruebas. Suscríbete si quieres más historias sobre las formas silenciosas en que las familias se rompen y las formas más ruidosas en que las mujeres salen enteras. Cada prueba importa.